queridas almas inquietas y buscadores del oculto. Bienvenidos a La Arcana Sin Nombre, un espacio donde exploraremos las profundidades de la mente y el alma. Soy Eduardo, el narrador del ánima, y cada semana los invito a sumergirse en obras literarias, música y arte, así como en nuestras emociones más íntimas. Este viaje no ofrece respuestas fáciles, pero sí la oportunidad de confrontar lo que ocultamos. Prepárense para una catarsis profunda. Aquí, cada reflexión es un espejo y cada silencio una revelación. Asistir a una convención de anime es, de muchas maneras, como cruzar una frontera invisible hacia otro universo. Apenas puse un pie en el recinto, me vi envuelto en un mar de gente y colores, un espectáculo de disfraces que parecía diseñado para desafiar la realidad misma. Lo primero que me llamó mi atención fue la dedicación y el detalle en los vestuarios de los asistentes. Cada persona parecía haber traído consigo un trozo de su personaje favorito, como si llevaran parte de su propia identidad en cada costura y accesorio. Esos disfraces no solo representaban personajes de ficción, sino también una parte de quienes lo portaban. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de vestirse como un personaje, sino de expresar algo único y personal a través de esa interpretación. Al ver a tantas personas compartir una misma pasión, experimenté una emoción que podría describirse como una mezcla de alegría y admiración. Sin embargo, también me embargó una ligera envidia. No era una envidia amarga, sino el tipo de envidia que nace cuando presencias algo hermoso y piensas, ¿por qué no yo? Observaba cómo estas personas se sentían en casa, rodeadas de otros que entendían y compartían sus intereses. Fue un recordatorio de cómo la conexión humana puede manifestarse en las formas más inesperadas y cómo encontrar un espacio seguro donde ser uno mismo es en verdad un tesoro. Mi acompañante en esta aventura era alguien cercano, cuya pasión por el cosplay siempre había sido evidente, pero cuyo impacto en ella, hasta este momento, yo no había terminado de comprender. La transformación que vi en su personalidad me dejó sin palabras. Aquí estaba alguien a quien siempre había visto como tímida y reservada, y sin embargo, en ese ambiente y con su disfraz, se movía con una seguridad que me sorprendió. No era solo una vestimenta, era una especie de armadura que la conectaba con una fuerza interior que desconocía. Ahí, rodeada de personas que apreciaban su trabajo, ella irradiaba una energía inusual, como si el simple hecho de estar en su zona de confort le otorgara una confianza y una libertad que pocas veces le había visto. El entusiasmo en su rostro no dejaba lugar a dudas. Esa era su gente, ese era su espacio. Al ver a otros pedirle fotos y comentarios elogiosos, me di cuenta de que esta experiencia era mucho más que un evento de fin de semana. Era una validación. La sonrisa en su rostro era una muestra de felicidad y pertenencia de alguien que, aunque pueda parecer una extraña en otros contextos, en este se encuentra exactamente donde debe de estar. Nunca imaginé cuánta dedicación y paciencia se necesita para crear un cosplay, hasta que vi los detalles en su vestuario. Cada pieza parecía haber sido cuidadosamente diseñada y ensamblada, como si cada uno de esos elementos representara horas de trabajo e incluso alguna que otra frustración. Los materiales, que en cualquier otro contexto habrían sido desechados como simples fragmentos de espuma o tela, se transformaban en algo extraordinario, gracias a su habilidad e imaginación. En particular, las alas de su disfraz eran un verdadero espectáculo, hechas con un material que podría parecer insignificante, pero que en conjunto creaba una pieza tan impactante que me hizo replantearme mi percepción de la creatividad y el esfuerzo humano. Al ver el trabajo y los comentarios de otros, comprendí que el cosplay no es solo un pasatiempo, sino una forma de arte en sí misma. Es un proceso de ensayo y error, de mejora constante y de dedicación sin descanso, que exige una paciencia y una tenacidad muy notables. Y mientras veía a otros, observadores, admirar su trabajo, me di cuenta de que esta validación no es un lujo, sino una necesidad para quienes dedican tiempo a algo que aman.
Estos momentos de reconocimiento y respeto alimentan la pasión de quienes participan en el cosplay, fortaleciendo su compromiso y su amor por este arte. Mientras recorría los pasillos de la convención, observaba con fascinación cómo personas de todas las edades y orígenes parecían confluir bajo un mismo techo, unidos por la pasión que compartían. En ese espacio no había jerarquías sociales ni roles impuestos. No importaba si eras estudiante, profesional, introvertido o extrovertido. La comunidad del cosplay había creado un terreno neutral, donde cada uno podía ser, sin temor al juicio, a aquello que aman. Esa falta de barreras sociales generaba un sentido de pertenencia genuino, un sentimiento de ser comprendidos, sin la necesidad de dar explicaciones. Una experiencia que en el mundo real muchas veces se nos niega. La libertad de ser uno mismo en un entorno de aceptación me llevó a pensar en cuán importante es encontrar nuestro propio espacio en la vida. No siempre se trata de grandes descubrimientos o de viajar a lugares exóticos. A veces, simplemente se trata de hallar a aquellos que comparten nuestra visión o intereses, por más específicos o peculiares que puedan parecer. Ver a estas personas interactuar con tanta comodidad me hizo pensar en cuántos de nosotros, fuera de ese contexto, vamos por la vida anhelando un lugar donde podamos mostrarnos tal cual como somos. Fue como ver en tiempo real cómo los ideales de inclusión y autenticidad pueden materializarse en una comunidad, no por normas impuestas, sino por una afinidad natural. Al terminar la jornada, me encontré en un estado de reflexión profunda. Esta experiencia me había dado una lección sobre el poder transformador de la pasión, tanto en quienes la expresan como en quienes la observan. No pude evitar preguntarme, ¿qué es aquello que me impulsa a mí con tal intensidad? Ver el compromiso de los cosplayers, su dedicación y entrega, me inspiró a replantearme mis propios intereses y metas. La pasión, en cualquiera de sus formas, es una chispa que tiene el poder de cambiar la manera en que nos vemos, a nosotros mismos y al mundo. Las personas con las que conviví en la convención no solo estaban interpretando personajes, estaban conectando con una esencia personal que los hacía felices y libres. Comprendí entonces que la verdadera libertad no es necesariamente la ausencia de responsabilidades o límites, sino el permiso que nos damos a nosotros de explorar y vivir nuestras pasiones sin restricciones. Este evento me recordó que todos necesitamos algo que nos haga sentir vivos, algo que nos permita salir del personaje social que interpretamos diariamente y nos lleve a encontrarnos con nuestra versión más auténtica. ¿Cuántas veces nos privamos de estos momentos por miedo al juicio? ¿O porque creemos que nuestras pasiones no son suficientemente importantes? La convención de anime me mostró cómo la vida puede enriquecerse cuando encontramos el valor de explorar esas partes de nosotros mismos que solemos relegar a último plano. Para aquellos que buscan un sentido de pertenencia en un mundo que rara vez nos deja ser auténticos, asistir a un evento como este es mucho más que una experiencia casual, es una especie de refugio. En un mundo que a menudo celebra la conformidad y la uniformidad, ver a tanta gente reunida, compartiendo lo que aman sin miedo a ser juzgados, me hizo cuestionar qué tipo de espacios estoy construyendo en mi vida y cómo puedo hacer para que reflejen mis valores e intereses. Quizás la verdadera libertad no está en evitar compromisos o responsabilidades, sino en rodearse de personas y entornos donde podamos expresarnos sin reservas. Al regresar a casa, me sentía como si hubiese descubierto una nueva manera de ver la vida. Lo que en principio parecía una simple curiosidad por el cosplay, se había convertido en una lección de autenticidad, pertenencia y el poder de la comunidad. De alguna forma, esta experiencia despertó en mí una necesidad de seguir explorando mis propios intereses y, sobre todo, de rodearme de personas que comprendan y compartan esos mismos valores, porque al final, la vida cobra verdadero sentido cuando tenemos el valor de encontrar y de crear los espacios donde podamos ser nosotros mismos. Al concluir esta experiencia, me di cuenta de que el cosplay y la cultura de la convención representan algo mucho más profundo que una simple afición. Son recordatorios vivientes de la importancia de vivir con autenticidad y de encontrar las pequeñas islas de libertad en un mar de rutinas y expectativas. Todos necesitamos algo que nos inspire,
algo que nos saque de la zona de confort y nos conecte con una versión más genuina de nosotros mismos. Ver a estas personas, sin miedo a expresar sus pasiones, me enseñó que cada uno de nosotros es responsable de crear esos espacios, donde podamos sentirnos plenamente vivos. Tal vez, el verdadero objetivo en la vida sea construir nuestros propios refugios, rodearnos de aquellos que nos comprenden y valoran por lo que somos, pero sobre todo, permitirnos explorar nuestras pasiones sin miedo al juicio. Porque al final del día, la vida se vuelve rica y significativa cuando tenemos el valor de expresar quiénes somos en toda nuestra esencia. Así, con esta nueva visión en mente, regreso a mi propia realidad, agradecido por las lecciones y motivado a seguir buscando esas oportunidades para ser auténtico. Quizás no todos necesitamos un disfraz o una convención para hacerlo, pero todos merecemos vivir con la misma pasión y libertad que vi en los pasillos de esa convención. Y si algo queda de esta experiencia, es la certeza de que al igual que ellos, todos podemos ser héroes en nuestra propia historia. A medida que avanzaba el día, empecé a ver con más claridad el verdadero significado de esta convención, de esta congregación de personas con un interés en común. En este espacio, cada individuo tenía una libertad que rara vez se permite en la vida diaria. Podían ser ellos mismos sin máscaras, en un mundo donde la autenticidad es a menudo restringida por las expectativas sociales. Era evidente que para muchos, este era más que una actividad de fin de semana o una forma de entretenimiento. Este espacio representaba un refugio, una comunidad, un hogar temporal donde ser uno mismo no solo era permitido, sino celebrado. Vi a personas que en el día a día pueden sentirse invisibles, marginadas o incomprendidas, brillar con una intensidad que solo se puede venir de la libertad de expresar sin reservas. Pude comprender que muchos de ellos, a través de sus personajes, revelaban más de lo que ocultaban. Era un medio de manifestar aspectos de su personalidad o anhelos profundos, aquellos que, en otro contexto, quedarían reprimidos. Aquí, entre sonrisas, fotos y felicitaciones, el valor de la pertenencia resonaba, como si por unas horas todos pudieran bajar las barreras, soltar los miedos y simplemente ser. Fue un recordatorio para mí de que encontrar ese espacio propio, ese refugio, es esencial para la salud emocional y para una vida con propósito. Para cada uno de ellos, esta convención era el equivalente a un ritual de autoafirmación, un momento para recordar quiénes eran y que no estaban solos en sus gustos y pasiones. Al terminar la jornada, me encontré pensando en lo que había aprendido, no solo de los cosplayers, sino también de mí mismo. En este espacio en el que yo había sido inicialmente solo un observador, había encontrado una chispa de inspiración. La experiencia me hizo cuestionarme cuántas veces he dejado de expresar mis propias pasiones por miedo al juicio o a la incomprensión. Me hizo reflexionar sobre cuántas veces elijo lo cómodo sobre lo auténtico, lo seguro sobre lo valiente. Mientras regresaba a casa, sentí una especie de claridad que me resultaba nueva y refrescante, como si finalmente hubiera entendido algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos necesitamos un espacio para ser nosotros mismos, y a veces esos espacios se encuentran en los lugares menos esperados. La convención me mostró lo enriquecedor que es tener un entorno donde uno puede pertenecer sin pretensiones, donde la aceptación es la norma y no la excepción. Al ver a mi acompañante y a otros asistentes siendo ellos mismos, libres de prejuicios, me hizo darme cuenta de que quizás todos deberíamos encontrar nuestra propia convención. Ese espacio donde no tengamos que dar explicaciones ni disculpas y donde podamos expresar sin miedo lo que llevamos dentro. Quizás ese espacio no esté en una convención de anime, tal vez no sea algo tan visible, pero la idea de buscarlo, de reconocer la importancia de ser auténtico, se convirtió en un propósito que quería llevar conmigo. La convención de anime fue mucho más que una tarde de disfraces y personajes. Fue una lección de autenticidad, en la importancia de tener un espacio donde podemos ser quienes realmente somos. Ver a esas personas entregarse a sus pasiones me recordó el valor de la autenticidad,
de la libertad de expresar sin reservas lo que amamos. Al final, todos buscamos eso, un lugar donde podamos demostrarnos tal y como somos, sin temores ni reservas, y donde las personas a nuestro alrededor compartan, comprendan y valoren nuestra esencia. Al despedirme de esta experiencia, sentí un profundo agradecimiento por haber sido testigo de esa celebración de autenticidad y autoexpresión. Quizás no me convierta en un cosplayer o asista regularmente a convenciones, pero lo que sí puedo hacer es llevar conmigo la lección. No temer ser fiel a uno mismo, encontrar ese espacio propio y no reprimir la voz interior que nos hace únicos, porque al final, si hay algo que nos une a todos, es ese anhelo de pertenencia y de ser vistos, no por lo que aparentamos, sino por quienes somos realmente. Este día fue una experiencia transformadora y un recordatorio de que la verdadera libertad está en aceptarnos y celebrarnos, en toda nuestra complejidad, tal como bien los cosplayers que celebraban sus pasiones sin ningún miedo. Mi deseo es que todos encontremos ese lugar y ese valor para expresar nuestras pasiones y autenticidad, y que no necesitemos una convención o un disfraz para sentirnos en casa.